Shalom, Haverim. Ya sé que a esta hora no suelo traerlos al estudio, ni suelo hacer transmisiones en vivo desde aquí. Pero créanme que el tema lo amerita, pero más que el tema, nuestro invitado para hablar en esta noche es alguien que ustedes ya conocen. Muchos de mis seguidores ya lo conocen porque ha estado conmigo en otras transmisiones y también es muy conocido por su talento para hablar, para expresar, para filosofar y para incluso es músico. Bueno, no voy a hablar mucho de él hasta después de este avance. Así que no se muevan. Mucha atención. Soy Netzach Mendoza transmitiendo en vivo desde Israel, desde la eterna capital, desde nuestra hermosa y maravillosa Jerusalén. Muchas gracias. Chao. Gracias. Ok, ya me voy a dar clases, pero así de fácil se compró. Aquí en el Chuy. Queso Oaxaca. Voy a tener el placer de poder hablar esta semana. Y hoy vamos a hacer esta ronda de voces. ¿Has oído hablar de un joven de origen colombiano, pero muy israelí, que se llama Jacob Amar Ronstein? Si no has oído hablar de él, créeme que te va a encantar comenzar a darle clic a los enlaces que te relacionen con él o que te van a llevar hasta donde él conversa con tan amena y, bueno, ¿qué puedo decir? Ya ha estado con nosotros, ya hemos hablado en otras ocasiones con él y hoy tiene algo bien interesante que contarnos que tiene que ver a una historia que tal vez tú has escuchado que habla de esa guerrilla entre David y Goliat. Pero bueno, vamos a saludarlo. Bienvenido otra vez, querido amigo. ¿Cómo estás, Jacob? Hola, Netzach. Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias por hospedarnos y por toda la labor que haces para iluminar a la humanidad. No, gracias a ti por comunicarte. Quiero decirles, amigos, que hace unos días él me mandó un WhatsApp, un audio, y me inquietó mucho lo que me contó. Así que por eso abrimos este espacio para que él nos dé más detalles de una situación que él vivió, que Baruch Hashem ya pues salió avantes. Así que así como David con Goliat, haz de cuenta. Cuéntanos, háblanos, por favor, estoy ansiosa de escuchar tu historia, esto que te sucedió en TikTok. Sí, nosotros tenemos una página, se llama Filosofía Judía, que está en todas las redes sociales, Instagram, en todo lado. Entre ellas TikTok, siendo que es una de las plataformas más virales entre los jóvenes. Y ocurrió que hace unas semanas empezó un conflicto entre Israel y Hamas. A propósito, paréntesis, esto es simplemente un paréntesis, no hay que confundir que esto no es un conflicto entre Israel y los palestinos. No, los palestinos no tenemos problema con ellos. Es un conflicto contra un grupo terrorista que empezó a lanzar misiles y cohetes contra Israel de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Que nuestra página generalmente está dirigida para no ágidas, para personas que quieren conocer la visión monoteísta de la Torá. Pero en momentos como este, nosotros dedicamos nuestra página en estado de emergencia para poder explicar sobre el conflicto, ya que los medios de comunicación suelen omitir el contexto de lo que está ocurriendo y suelen no mostrar la narrativa desde el punto de vista israelí y lo que estamos pasando en Israel. Yo mismo vivo en el Negev, en el sur de Israel. Durante 10 días de bombardeos estuvimos metidos en búnkers porque desde Hamas nos dispararon, desde Gaza los terroristas nos dispararon miles de cohetes. Ahora, con esta plataforma que nosotros tenemos, que tenemos docenas de miles de seguidores en todas nuestras redes, el objetivo nuestro era mostrar la cara que los medios de comunicación no muestran.
mostrar el conflicto desde un joven que está metido en un búnker porque le están lanzando cohetes. ¿Qué pasó? Para nuestra sorpresa, o no para nuestra sorpresa, porque esto no es algo nuevo, esto es un fenómeno que Israel venimos teniendo que combatir mucho con esto, y es que muchas personas alrededor del mundo son anti-israelíes, y lo que ellos hacen son grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, para atacar a páginas pro-israelíes. ¿Qué hacen? La metodología de ellos es brutal. Lo que ellos hacen es que ellos cogen el link, la dirección de alguna página, en este caso fue mi página, y la envían a grupos de WhatsApp anti-israelíes para que nos reporten. Y son grupos de cientos de personas. Imagínate que enviaron el link de nuestro TikTok y empezaron a reportarnos. Nos reportaron de forma masiva y simplemente cientos y cientos de reportes, simplemente porque hablamos del contexto del conflicto. Y lo gracioso es que ni siquiera hablamos algo pro-israelí ni anti-palestino, simplemente dijimos el contexto de lo que está ocurriendo. Nos reportaron de forma masiva y TikTok funciona con un algoritmo, al igual que todas las redes sociales. El algoritmo es que si reciben muchos reportes, cierran la cuenta. Y TikTok nos cerró una cuenta de una página ni siquiera pro Israel, simplemente es pro humanidad, de darle un mensaje bueno a las personas. Nos cerraron una página que por hablar a favor de Israel, nos cerraron una página con más de 30,000 seguidores. Y eso es un golpe duro para aquellos que quieren defender a Israel. Y eso es básicamente un resumen de cómo empezó esto. Gracias a Dios, Baruch Hashem, logramos reabrir la cuenta por medio de simplemente difundir la verdad. Wow. Me alegro primero que nada, feliz de saber que ya recuperaste esta cuenta y a tus seguidores y que el Eterno te dé más seguidores. Así que amigos, si usted nos sigue a Jacob, por favor, ahorita que termine esta charla, inmediatamente váyase a buscarlo en sus redes. Hay mucho que aprender de este joven, créame, no es la primera vez que yo le hago una entrevista o que yo platico en alguna transmisión con él. Es una persona muy preparada y sobre todo que habla la verdad. Y hablando de esto, quiero comentarte que a nosotros también nos ha pasado algo no parecido, pero que tiene que ver con este tema. Hace un poquito de tiempo atrás, menos de una semana, alguien de un noticiero internacional muy, muy conocido nos quiso hacer una entrevista y terminé tan frustrada que le dije, te invito a venir unos días aquí a Israel, es más, te hospedamos para que conozcas la verdad y que entiendas al menos los términos para poder hacernos las preguntas adecuadas, porque esto es lo que está pasando en las redes, en los medios en general. Tenemos mucha mala información o simplemente no hay una información verdadera. Se confunden los términos, la gente no sabe la historia. A nosotros nos han llegado muchos seguidores, entre comillas, que simplemente son personas que vienen a ser como tipo guerrilla y que anduvimos limpiando en estas semanas a esos seguidores que ni siquiera son seguidores, simplemente vinieron a hacer discordia a la página, cosa que no teníamos antes, y Baruch Hashem ya se limpió. Y lo que quiero decir es que esto es lo que estamos viviendo. Las redes pueden servir para ser pacificadores, para compartir, como dijiste tú, gracias por la palabra, que no es el primero que nos menciona, la palabra luz, que tiene que ver con esto que queremos hacer, de pensar positivo, de estudiar la Torah, de hablar la verdad, ¿no? Y en tu caso, a mí me encanta cómo hablas, me encanta tu vivencia. Tú tienes muchos más años de vivir aquí en Israel, ya has estado en el ejército, has tenido buen puesto en lo que viene siendo en la milicia, y también has viajado a otros países. La última vez que platiqué contigo eran como 60 países donde tú hablas de lo que es Israel. ¿Y qué es Israel? Es muchas cosas buenas y se encierra en la palabra shalom. Tu página, mi página y muchas otras páginas, tus redes, hablan de la paz, ¿cierto? Sí, de hecho, toda la aspiración del judaísmo es paz. De hecho, los que sepan más de judaísmo saben que todos los rezos en el judaísmo terminan con la palabra shalom, con la palabra paz. El Kadish, el Amidah, el Birkat Hamazon, todo termina con paz porque es la aspiración. Lo que tú dices es un fenómeno que yo también lo vivo mucho, solo por
ni siquiera por hablar de Israel, por hablar de judaísmo. Las personas hay personas que escriben un montón de mensajes antisemitas, simplemente, o simplemente empiezan a hacer libelos de sangre. Por ejemplo, tú sabes que en la Edad Media en verdad decían que los judíos matábamos niños para tomarnos su sangre o hacer matzá y hacer pan ácimo o algo así. Parecido ocurre hoy. Empiezan a decir, no, es que tú matas niños. Me escriben a mí que yo mato niños palestinos. Yo estoy acá en mi casa haciendo TikToks hablando de paz. Yo no estoy matando a nadie. Entonces, hay mucha desinformación, como tú dices, son libelos de sangre. Como tú dices, también dijiste muy acertadamente, las redes sociales a mí me parece un campo de batalla. De hecho, sí, te puedo dar unos datos. El primer día en esta operación que hubo hace unos días, que nos lanzaron 4.000 misiles a Israel, de hecho más, 4.300 misiles. El primer día, el hashtag, y esto es en Twitter, solo en Twitter, el hashtag a favor de Israel había sido compartido 148.000 veces. El hashtag anti-israelí, el hashtag no solo anti-israelí, el hashtag pro-Hamas había sido compartido 2.700.000 veces. El primer día, imagínate al 10º día, la desproporción de desinformación que había contra Israel. Esto, por eso el título de este live me parece muy acertado, que esto es David contra Goliat. El pequeño Estado de Israel, el mundo judío y las personas que están aquí viéndonos, personas que apoyan a Israel y saben cuál es la verdad, en una fuerza en las redes sociales tan diminuta comparada a esa desinformación tan masiva. Esto es David contra Goliat, realmente. Y muchas personas, Netzach, quizás también te han preguntado a ti. A mí me preguntan bastante, me dicen, ya que mencionaste que yo estuve en el ejército, me preguntan, Jacob, ¿cómo puedo defender a Israel? ¿Cómo puedo ser soldado? Mi respuesta es simple. Para ser soldado, pues hay un proceso burocrático muy avanzado de que tú sabes que Israel es un país que tiene muchos enemigos también en el campo de inteligencia, por eso es que no puede recibir a todos los extranjeros, etc. Pero para defender a Israel no es necesario solamente, o no es la única forma teniendo un uniforme y un rifle. Eso no es la única forma de defender a Israel. Podemos defender a Israel aquí, Netzach, en lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo en esta pantalla. Personas que tienen su teléfono pueden defender a Israel. Lo único que tienen que hacer es realmente buscar la verdad, buscar la información, tener coraje, porque defender a Israel es ganarse muchos enemigos lastimosamente, como toda la historia de nuestro pueblo ha sido así. Pero nosotros sabemos que esto es por la verdad y no importa cuánta gente nos insulte, cuánta gente, etcétera, vamos a defender la verdad y esto es parte de lo que yo quiero o pido a los seguidores que están acá. Ustedes también pueden defender a Israel. Tú que estás viendo este live, tú tienes mucha fuerza con esto. Lo que tienes que hacer es aportar al mundo, ser buena persona y difundir el mensaje de hacer paz y no de hacer división. Nosotros no queremos dividirnos de nuestros hermanos árabes, son nuestros hermanos judíos. Ismael era el hermano de Isaac. Nosotros somos hermanos y lo que hacen en las redes sociales contra Israel es dividirnos y causar más guerra. Lo que nosotros debemos hacer es hacer más shalom. Shalom viene de la palabra shalem, completo, paz. Así es. Y efectivamente, Baruch Hashem, por las redes y por todo lo que, llámese Instagram, llámese en los Twitter, o el Twitter que a veces ya ves que todo el mundo puede escribir y leer y es tan público, o aquí en Facebook, en YouTube, lo que sea. Ahora se anda usando tanto en WhatsApp hacer mucho tipo de encuestas, que muchas de ellas, entre paréntesis, quiero decirles que no son verdaderas. Todo esto nos puede servir para decir la verdad y hablar con verdad. Nosotros que vivimos en Israel conocemos la verdad. Nosotros que amamos a Israel conocemos la verdad. Ahora que ya las cosas se enfriaron un poco, que ya no están tan calientes, me refiero desde el 10 de mayo para acá, que estuvo todo esto de los ataques, pues todos andamos en nuestras actividades, trabajando. Sin embargo, seguimos leyendo, seguimos recibiendo mensajes de gente que ni siquiera conoce ni la historia de Israel. Ya no te digo de judaísmo, ya no te digo de nosotros como pueblo, como nación, y que
confunden los términos. Este es otro tema, confunden tantos términos. Ven a Israel como el que hace víctimas, ¿no? Y las víctimas son las que no son víctimas, porque no somos nosotros los victimarios. Hay otros nombres, hay otras cosas que estamos realmente viviendo y que no nomás lo vivimos. Por ejemplo, yo voy a cumplir 4 años en esta nación, pero desde afuera yo podía observar tanto. Tú que tienes más años, es como un círculo donde se tiene que estar defendiendo o aclarando lo que verdaderamente estamos viviendo. ¿Cómo puedes describir a raíz de la historia desde que llegaste a Israel, desde que estabas en el ejército hasta ahora? ¿Qué hay una diferencia o es un círculo vicioso? ¿Estamos cayendo en lo mismo siempre? Yo creo que en verdad, en la experiencia que tengo, yo he dado charlas en campuses, por ejemplo, de Estados Unidos, en eventos contra el BDS, que es un movimiento que trata de hacerle boicot a Israel, y yo he estado en debates contra ellos en universidades en muchos países, y me he dado cuenta de que la población se divide en 90%, 5% y 5%. 5% son personas pro-israelíes. ¿Por qué? Porque conocen los datos, porque conocen la historia, y por eso saben que son pro-israelíes. Hay otros 5% que son personas anti-israelíes, definitivamente. Y en verdad, no importa lo que les expliques, no importa la racionalidad, no importa cuántos hechos les muestres, ellos van a odiar a Israel. Esto es como el efecto del antisemitismo, simplemente odiar por odiar. Pero hay un 90% de personas que todavía son como una hoja en blanco, como una tabula rasa, que simplemente ellos absorben de lo poco que conocen. Por ejemplo, si yo te digo a ti Corea del Norte, lo primero que uno se le pasa en Corea del Norte es una dictadura comunista, lo que sea, cohetes atómicos, yo qué sé que a uno se le ocurra. Entonces, este 90% de personas que en verdad no tienen tanta idea sobre Israel, simplemente escuchan Israel, saben, conflicto, y les suena aquí una que otra palabra, como tú dices, términos erróneos totalmente como apartheid, o racismo, yo qué sé, ocupación, o sea, un judío, es que eso también causa gracia, que un judío esté ocupando Judea, eso es como si un italiano está ocupando Italia, en fin, entonces ese 90% de personas realmente son muy neutrales, y yo creo que pareciera que Israel estuviéramos, digamos, perdiendo, y puede que estemos perdiendo en el corto plazo, pero yo creo que a largo plazo nosotros tenemos el potencial de mostrar la verdadera cara de Israel, lo que los medios de comunicación no van a mostrar, lo que te ocurrió a ti en esa, como nos acabas de compartir, en esa experiencia tan decepcionante de que medios de comunicación ni siquiera tienen el nivel intelectual de lo que está ocurriendo acá, pero hay este 5% de personas pro-israelíes pueden proyectar luz a este 90% de personas neutrales. Yo creo que en ese sentido yo soy muy optimista de que nosotros tenemos el potencial de hacerlo y tenemos la motivación de hacerlo también. Entonces pienso que podemos ir en buen camino, pero depende de nosotros. Y mira, Israel, ¿cómo se creó? Israel, también lo puedo decir por mi experiencia personal. Yo como he llegado hasta donde estoy, por medio de haberme esforzado y llegar. Israel, ¿cómo se creó? No se creó en bandeja de plata, nadie nos dio Israel de regalo. Tuvimos los judíos que venir a florecer desiertos, secar pantanos, hacer una economía, hacer un ejército, agricultura, esforzarnos. Yo pienso que lo mismo ocurre en el campo de las redes sociales. Si hay tantas personas que nos están viendo que apoyan a Israel, yo creo que tenemos que ser activos. No podemos esperar a que, yo qué sé, a que Netzach haga todo, a que Jacob haga todo el trabajo. No, las personas también tienen que dar de su parte. Pienso yo que así, en verdad, se va a proyectar la verdadera luz de Israel a través de tantas personas buenas que quieren promover el bien. Así es, Jacob. Seamos luz en todo. Caminemos, hagamos Kiddush Hashem, con la práctica, hagamos el Shalom. Todo esto es parte de lo que la Torah nos enseña. Y mucha gente, quiero decirte que aquí en la página hay mucha gente que no es judía, pero que ama a Israel, que sigue a mucha gente como tú, como yo, que ha visitado algunas veces a Israel, otros que sueñan con estar aquí.
Hay gente que está constantemente, hay veces que yo hago un video, una transmisión desde aquí, desde Jerusalén, por ejemplo, y Alexander y yo, mi esposo y yo nos sorprendemos de ver que es de madrugada en América, por ejemplo, y están ahí pendientes y dicen, no importa que me esté desvelando, me encanta ver esa tierra, yo bendigo esa tierra, y toda esa gente ya tiene su recompensa, por supuesto, pero también hay mucha gente que por la misma ignorancia o porque ya es así, está en su switch en negativo o porque no tiene algún tipo de valor, y ve tú a saber tantas razones, deciden simplemente escoger un partido, ¿no? Escoger un partido entre aquellos o nosotros. Y simplemente no es que estemos acostumbrados, pero sí estamos viviendo algo que, que bueno, en cierta manera no nos sorprende, simplemente que ahora las redes es algo más novedoso y wow, me imagino qué susto viviste en el instante que de repente ya no tenías tu cuenta y Baruch Hashem que la retomaste. Todas estas experiencias son parte de nuestro trabajo. Yo no podía creer cuando miraba en estas semanas pasadas a algún comentario tan extraño y que después me metía a ver de dónde venía, quién era la cuenta, el perfil de esa persona y nada que ver ni con judaísmo, ni con los musulmanes, ni con Palestina, ni con ningún término. Simplemente alguien que dijo, yo quiero participar, pero escogió un bando. Entonces, es bien interesante todo lo que cuentas. Antes de terminar esta transmisión, no sé si quieras añadir algo más. Eres libre de platicarnos y nos vamos a ver pronto, ¿ok? Porque tenemos mucho que platicar. Sí, Besat Hashem, nos veamos. Sí, hay un dicho en el judaísmo que dice que la sheker en raglaim, la mentira no tiene piernas. Y la verdad sí tiene piernas, porque la mentira se cae y la verdad está destinada a sostenerse, y eso fue exactamente lo que pasó con nuestro TikTok. Al final enviamos una apelación a TikTok, les escribimos y les explicamos, miren, revisen nuestro contenido, no violamos las normas, etcétera, etcétera, y nos enviaron disculpas y nos reabrieron la cuenta. ¿Qué significa? Que la verdad siempre se va a mantener, y ese es el mensaje más que todo que yo les quiero enviar acá. Ustedes tienen la oportunidad de estar del lado de la verdad. El ejemplo que tú dices es clásico. Personas que toman un bando o toman una opinión sin siquiera haber reflexionado o haber investigado, me parece que es un error fatal, pero gracias a Dios que la ignorancia tiene cura, y la cura es la sabiduría. Y acá todos los que nos están observando en este live, ustedes son esa sabiduría, ustedes son esas personas que pueden esclarecer al mundo, y pienso yo que es nuestro deber esclarecer al mundo. Y lo que tú dices de que tantos no judíos nos acompañen en esto es totalmente cierto. Nuestra página Filosofía Judía, así se llama en las redes, Filosofía Judía, está hecha para ustedes, para los no judíos. Es una página para ustedes, porque en la tradición judía nuestros sabios nos enseñaron que los no judíos son el futuro de la humanidad. Entonces ustedes, para ser el futuro de la humanidad, tomen parte con nosotros en este tipo de páginas, en este tipo de sabiduría, y ya, eso es todo lo que quiero decir, que sean buenas personas, tomen el lado correcto, y muchos éxitos a todos. Bueno, Jacob, no te voy a soltar todavía, nada más quería que hablaras un poco más, pero quiero invitar a los seguidores que si tienen alguna pregunta la escriban en este momento. Y aquí vamos a exprimir a nuestro invitado, ya que está con nosotros. A ver, y lo que no sabemos, pues ya lo investigaremos, pero él es una persona muy preparada, tiene mucho tiempo de entender el conflicto que vivimos y quiero ponerlo conflicto entre comillas, porque todo es para bien. Y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, no sé. Bueno, lo que hacen es aquí preguntar otras cosas que tienen que ver con la fe. Pero si alguien tiene una pregunta, Claro. vamos a aprovechar aquí a nuestro invitado. Voy a mandar algunos saludos por mientras. Dice Ketty, si Dios está con Israel, ¿quién contra él? Amén, así es. Y bueno, aquí tenemos otro comentario. Dice, la verdad, muy cierto. Dice, buenas palabras, gracias. Y luego dice Amanda Gutiérrez,
Mi corazón por siempre con Israel. Laura Ledesma dice, gracias a Jacob. Déjenme ver más abajo. Israel es el pueblo elegido de Dios desde Abraham. Eso está diciendo Adalberto Pérez. Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel y solo a Israel. Por eso los enemigos envidiosos, quiso poner, de Israel siempre le han hecho la guerra, pero Israel es definitivamente de Dios y siempre la victoria, bla, bla, bla. Gracias, gracias. No, pues no hay preguntas, solamente hay comentarios muy netzach, diría mi esposo, ¿no? Aquí que está en los controles. Pero si tienen alguna pregunta, yo no le había avisado aquí a mi amigo Jacob, pero Sí, de hecho, tiene una pregunta. alguien ahí mencionó Ah, algo muy interesante, que es que muchos han tratado de destruir a Israel y seguimos acá, y ese es un versículo que tiene tu nombre. Aparece 2 veces ese versículo en todo el Tanaj. Es Netzach Israel lo Yishaker, que la eternidad, esa es la palabra Netzach, la eternidad de Israel no mentirá. Y creo que esto es lo que estamos hablando. Y todo tiene que ver. ¿Sabes? Que en el judaísmo no creemos que hay casualidades. Netzach, la verdad, la eternidad de Israel. Entonces aquí el que escribió ese comentario está en este ciclo de ideas. así es. Mira, aquí tengo algo. Fabián Mondragón dice, opinión acerca del nuevo gobierno para este tema de conflicto. Quiere tu opinión. Sí, lo que ha ocurrido en las últimas décadas, o 2 décadas quizás, Israel le entregó la franja de Gaza a los palestinos. Israel se retiró totalmente de la franja de Gaza con la finalidad de que ellos crearan un Estado. ¿Qué pasó? Que ellos no crearon un Estado, al revés. Los que se tomaron el poder de Gaza fue una organización terrorista y se acabó toda esperanza de hacer paz con algún futuro Estado palestino ahí. Lo que ocurre es que el gobierno actual no tiene digamos, un plan claro con lo que el futuro de Gaza, porque es demasiado complejo. Entonces, ahora se forma una nueva coalición que tiene un espectro muy amplio de ideas. En la coalición, esto es algo que me causa un poco de gracia quizás. Sabes que hay personas que dicen que Israel es el Estado apartheid, que rechazan a los árabes. En este gobierno están los árabes en la misma coalición. En los que están en el gobierno son árabes con judíos religiosos de derecha, con laicos de derecha, laicos de izquierda. Hay de todo en este gobierno, y por eso es que pienso yo que hay mucha posibilidad de que ahora sí se empiece a dar una receta más concreta de qué debemos o cómo debe ser la política o la diplomacia con Gaza. Entonces, eso es con respecto al conflicto, por lo menos con Gaza, porque nuevamente, que las personas no se confundan. No hay un conflicto con los palestinos. La mayoría de los palestinos quiere vivir en paz, incluso hay muchos que en secreto o no en secreto apoyan a Israel. Las estadísticas dicen que los árabes israelíes prefieren vivir el gobierno israelí y no bajo un gobierno palestino, etc. Acá el conflicto no es contra los palestinos, sino que es contra una organización terrorista llamada Hamas, y con este nuevo gobierno puede que se tome un ángulo diferente de lo que es el conflicto, porque ahora hay una gama de ideas muy amplias. Espero haber respondido un poco la pregunta a Fabián. Sí, Jacob, aquí hay un sacerdote de seguidor de nuestra página. Quiero, entre paréntesis, tú sabes, nuestra página está abierta porque no se hace proselitismo. Simplemente si tú amas a Israel, eres bienvenido. Y todos los seguidores que están aquí en este momento, que alcanzaron a entrar al en vivo, y hay uno en especial que es un sacerdote que se llama Dani, y él pregunta que si en tu página son bienvenidos o recibes cristianos. La pregunta es buena, y yo creo que acá hay que hacer una distinción entre el ser humano y la ideología. No hay ninguna razón por la que discriminar a un ser humano. Eso es lo más tonto del mundo. Entonces, cuando tú dices cristiano, te refieres a una persona que por ahora cree en el cristianismo, que de la noche a la mañana la misma persona puede creer en el budismo, puede ser evangélico, el día de mañana católico, mesiánico, no ágida. Entonces, si una persona está invitada a nuestra página como ser humano, 100%. Nuestro debate, y este es un debate más bien a nivel teológico, es en conceptos del judaísmo
y conceptos del cristianismo, del mismo modo en que podemos hacer un análisis a otras ideologías, como podemos analizar el comunismo y no estar de acuerdo, o sí estar de acuerdo con cosas del comunismo, el capitalismo podemos analizar, el feminismo, del mismo modo el judaísmo tiene, y esto no es secreto para nadie, tiene un debate ideológico con el cristianismo como ideología. En ese sentido, las ideas del cristianismo que son opuestas a la Torá, por supuesto que no están en el marco de nuestra página. La persona que quiere realmente encontrar una vida monoteísta y quiere realmente comprender los conceptos, bienvenidos. Ok, aquí Amanda Gutiérrez está preguntando ¿de qué nacionalidad son del grupo Hamas? Hamas es una organización terrorista que se creó por medio de palestinos. Es una ideología que originalmente nace en Egipto. La Hermandad Musulmana es un movimiento que se empezó en los años 20 del siglo pasado, porque ahora estamos en los años 20 de este siglo. Qué loco, ¿no? Pero en los años 20 del siglo pasado empezó una ideología llamada la Hermandad Musulmana, que es una ideología reaccionaria contra los colonialismos de Europa. De esa ideología salió un movimiento hijo salieron muchos movimientos hijos. En Irak, en Afganistán salieron, llámese Al-Qaeda, llámese Talibán, etcétera, etcétera. Uno de estos movimientos hijos se llama Hamas, que es una facción creada en los años 80 por palestinos que quieren tomar más bien la tradición islámica de la Sharia, o sea, de la ley islámica, basados en la hermandad musulmana. Entonces, cuando uno pregunta de qué nacionalidad es, propiamente Hamas es un movimiento palestino, pero cuyas raíces vienen de un movimiento que nace en Egipto. Ok, aquí dice José Ortiz, está preguntando ¿cuál es el motivo por el cual la ONU se pone en contra de Israel muchas veces? Es una locura. Para que la gente aquí se dé una cuenta de la proporción tan loca, desde hace 2 décadas, 2003, 2006, hasta el día de hoy, se han hecho 90 resoluciones contra Israel. Creo que se han hecho como 2 contra Corea del Norte, 2 contra Venezuela, 0 contra China, 0 contra Arabia Saudita, 0 contra las peores dictaduras del mundo. Nadie ha mencionado jamás en la ONU. Tampoco han mencionado a ISIS, el Estado Islámico que degolla personas, nadie lo menciona. Entonces hay una desproporcionalidad en las Naciones Unidas de condenar a Israel, totalmente desproporcional. Y que Israel es la única democracia en Medio Oriente, los árabes tienen perfectamente derechos iguales que yo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entonces, esto es por el desarrollo histórico como fue la ONU. La ONU inicialmente tenía, creo que me parece 50 países al principio, cuando se creó, y eran los países que eran democracias en su mayoría. Con los años, y eso fue cuando se creó en 1945, 46, hasta el día de hoy, han pasado muchos años y se han ido anexando más y más países a las Naciones Unidas, que en su mayoría son países que no son democracias, son totalitarismos, son dictaduras, y cuando las dictaduras, para que una dictadura se mantenga dictadura, tiene que desviar la atención a otro lugar, tiene que hacerle a las personas ver a otro lado. Entonces, ¿cuál es el chivo expiatorio de la ONU? Israel. Entonces, los peores regímenes del mundo lo que hacen es hacer votaciones contra Israel para que las organizaciones internacionales y los medios de comunicación y las redes sociales pongan su foco en Israel y no en los verdaderos problemas en el mundo. Les doy un ejemplo o muchos ejemplos concretos. Ocupaciones que hay, ocupaciones territoriales. Rusia ocupa Crimea, Turquía ocupa el norte de Chipre, Marruecos ocupa Sahara Occidental, también Turquía ocupa Kurdistán, etcétera, etcétera. China ocupa Tíbet. Pero ¿qué es lo que molesta a la ONU? Que Israel, que los judíos construyamos una escuela en Judea. Literalmente hubo una resolución en la ONU porque Israel construyó una escuela en Judea. Pero los peores regímenes, genocidios de la humanidad. Otro ejemplo muy concreto, se resolución en la ONU diciendo que el sionismo es racismo. No entiendo cómo, porque no entiendo a qué raza se refieren, pero dijeron que el sionismo es racismo. Ese mismo año estaba ocurriendo el genocidio en Ruanda.
un genocidio que dejó a cientos de miles de asesinados y millones de desplazados en todo el mundo. Eso a la ONU no le importó. Lo que les importó es que el sionismo es racismo. Entonces hay una desproporcionalidad contra Israel y la pregunta concreta que nos preguntaron, ¿por qué? Para desviar el foco de atención. Ese es el motivo. Bueno, aquí alguien, en realidad ya has respondido en general la pregunta, pero alguien está preguntando que entonces, ¿qué quiere Hamas? ¿Qué es lo que quiere con todo esto, no? Entonces, a lo mejor en una sentence, en una sola una sola oración, algo que puedas responder. Sí, veo que se te está pegando el inglés. Seguro. Hamas es un gobierno terrorista y lo que quieren es financiarse. Ellos usan el sufrimiento de su propio pueblo para financiarse. Solo piénsenlo de este modo. Nos dispararon en 10 días a Israel. Hamas nos disparó más de 4.300 cohetes. O sea, en vez de... Hace unos meses están quejando de que no tienen dinero para comprar vacunas, pero sí tienen dinero para comprar miles de cohetes. No tiene sentido. Es porque son corruptos. Simplemente se quieren mantener en el poder y la mejor forma para que un grupo terrorista se mantenga en el poder es por medio del terrorismo, por medio de la guerra, y la guerra les da una muy buena ganancia a ellos y a sus, lastimosamente, líderes corruptos. Les aseguro que el día que en Hamas deje de ser corrupto, ese mismo día los palestinos van a vivir muy bien con todo el dinero en donaciones que reciben. Lastimosamente va a los bolsillos de Hamas y eso es lo que ellos ganan. Lo que ellos ganan por medio de la guerra es mantenerse en el poder y en la corrupción. Gracias. Y la última pregunta, por ahora ya te vamos a dejar descansar. Dile a tu esposa que ya casi te desocupas. Y por cierto, saludos. Hace mucho que no la he vuelto a ver desde la última vez antes de la pandemia. Gracias por prestarnos a tu esposo. La última pregunta tiene que ver con dos perspectivas o dos tipos de, voy a decir palestinos, porque este es otro tema que un día me gustaría desarrollar contigo. Los árabes israelíes que viven aquí con nosotros, con los cuales estamos conviviendo día a día, y los que están allá en la Franja de Gaza, ¿cómo los puedes describir? ¿Cómo están? Yo ya sé, ¿no? Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo describes a los que viven aquí con nosotros, con los que los vemos en el autobús, en el Raquebet o en una clínica, en la escuela, en la universidad, y los que están allá en el momento del conflicto, antes del conflicto, después del conflicto, pero durante el tiempo que han estado bajo este régimen tan duro? Esta pregunta abarca muchos pensamientos. Para mí, yo tuve que combatir en Gaza en el 2014. Yo combatí en esa guerra. Lastimosamente no nos quedó otra opción, pero defender a Israel. Y mira, todos somos seres humanos. Los árabes en Gaza es que ni siquiera tiene sentido hablar de árabes, no árabes, son personas. Yo creo que ellos en verdad sufren por culpa de su gobierno terrorista Hamas. Ellos en verdad sufren. Por eso yo rezo, porque algún día Hamas deje de explotarlos a ellos. A nivel sociológico, la diferencia entre los árabes en Israel, y esto le voy a explotar la burbuja a algunas personas aquí, pero los palestinos no son un pueblo homogéneo, son 8 clanes distintos. Esto según sociológicamente hablando, son 8 clanes distintos que lo único que los une, entre comillas, es estas pequeñas fronteras, y así ellos les pusieron el nombre palestinos. El nombre palestino se los puso el panarabismo en los años 60. Antes de eso ellos no eran un pueblo palestino, sino eran clanes, tribus. Entonces, cuando uno dice un árabe en Israel, el árabe del norte de Israel es distinto al árabe del sur de Israel, y es distinto al árabe de Judea y Samaria, y es distinto al árabe de Tel Aviv, de Yafo. Son distintos. Y el árabe en Gaza es distintísimo, porque uno tiene más, por ejemplo, en el norte tienen el Líbano, en el sur tienen influencia más egipcia, y así sucesivamente. A nivel sociológico, no es un pueblo, son culturas distintas, familias distintas. A nivel humano, todos, mira, y ahora a nivel judío y a nivel hebreo, Isaac, hijo de Abraham, él
el hermano de Ismael, también hijo de Abraham. Hermanos, a nivel de cómo yo los veo, yo veo que son mis hermanos. En verdad, somos hijos, somos semitas, ni siquiera sé si esa palabra es adecuada, pero somos hermanos. Simplemente lo que nos diferencia o lo que nos pone esta pared entre nosotros es la religión, o la religión llevada al extremo. Y ojalá algún día esta pared se caiga y volvamos a estar unidos como familias. Wow, wow, wow. Y dice Alexander, ojalá es árabe. Y quiera el Eterno. Inshallah. Y Bezrat Hashem, tienes razón. Wow, es que surgen tantos temas. Esto no para. Esto que estamos hablando nos hace brotar más temas. Sin embargo, hasta aquí la vamos a dejar, amigo. ¿Qué le parece? Y Sí. Bezrat Hashem, hacemos otra cita. Y gracias, mucha suerte en todo lo que estás haciendo. Que el Eterno abra puertas para que esa luz que tú publicas con tu boca, esa inteligencia que Él te ha dado, llegue a mucha audiencia. Bezrat Hashem, que la verdad siempre salga a la luz a través de ti. Y también extra le pedimos al Eterno que haya Parnasá Tová para ti, tu familia. Te mandamos un abrazo hasta el Negev. Alexander y yo te recordamos con mucho cariño desde la última vez que andabas por aquí, por Jerusalén, y te hicimos una de las entrevistas. Gracias, de verdad. Cuando andes por acá, llámanos antes de venir, a ver si nos vamos a echar unos tacos mexicanos aquí o a quesadillas para que no... A ver, ya vemos qué hacemos, o las dos. Es un gusto para nosotros tenerte aquí en Netzach Israel. Gracias a todos. Ahorita les vamos a poner aquí los enlaces para que por favor los que no conocían a Jacob lo sigan. Vean qué lindo habla, vean qué inteligente, vean con qué facilidad nos puede resumir y responder también a las preguntas de toda la audiencia. Les deseamos una Shavua Tov a todos los seguidores. Yo soy Netzach Mendoza, transmitiendo en vivo desde Israel, exactamente desde Jerusalén, y nuestro amigo invitado está en el Negev. Muchas gracias. Leitraot. Gracias también a ustedes. Shavua Tov. Soy Netzach Mendoza, transmitiendo en vivo desde Israel, desde la eterna capital, desde nuestra hermosa y maravillosa Jerusalén. Gracias. Gracias. Chao.